Vamos a comenzar con el repaso de matemáticas. En la primera semana aprendimos lo que es la lectura y escritura de números de hasta 9 cifras, ¿verdad? La lectura de números natural la realizamos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. La lectura se realiza sucesivamente en centenas, decenas y unidades. Cuando trabajamos en números de 9 cifras, tenemos que tener cuenta de que al cuarto dígito serán las unidades de millar, decenas de millar y centenas de millar. Luego vienen las unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón. Primero vamos a separar las clases y en periodos, ¿verdad? En grupos de 3 en 3 y tenemos que identificar la cifra de la izquierda. En la pregunta número 1, vamos a marcar con un visto fijándonos si está correcta la escritura de la cantidad. Si está mal escrito, vamos a marcar con una X, ¿ya? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, muy bien. Entonces, la primera cantidad que tenemos es 3045,276. Observemos el número, ¿está bien escrito? Hola, No, señorita. no, señorita, no está mal, está mal. ¿Cómo se Está dice? mal. Está mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar una X. X. En el primer casillero vamos a marcar una X. Pregúntame. Es el número. Ahí vas el número. Ahí vas el número. Aquí marcamos una X. En la segunda cantidad, 54.223.586. ¿Está bien escrita? Te estaba preguntando. Sí. La segunda, sí. Entonces aquí vamos a poner un visto. ¿Ya? Esta está correcta. Aquí le ponemos un visto. Tercera cantidad, 135.263. Está correcto, incorrecto. Está bien. ¿Está correcta o incorrecta? Correcta, tienes que decir. Entonces te está Correcto. Correcto. Marcamos aquí un visto. Y la última, Coño, pero es que no puedo. 2.900. ¿Está correcto o incorrecto? Correcto. Está incorrecto. Entonces, Correcto. correcto. En otro mundo. Entonces aquí vamos a marcar otra X. Quedaría Ya. así. X, visto, visto y X. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tenemos que leer el texto y escribir correctamente la cantidad. 40. Entonces, el texto dice lo siguiente. Hace unos 40 años, en la localidad de La Vega vivían aproximadamente 845.235 personas. ¿Qué vamos a hacer? A contestar la pregunta que tenemos aquí. ¿Cuántas personas viven en La Vega en la actualidad? Esta cantidad que tenemos aquí la vamos a escribir en números. ¿Ya? Y nos quedaría de la siguiente forma. Creo que sí se pendejo. Bueno. Voy a subir el volumen. ¿Ya? Yo mismo que no escuchas nada y no sabes ni qué es lo que están haciendo. Voy a subir el volumen.
No se escucha nada. No le sube el volumen. Ay, nomás le saco el video. Ya, ¿observaron la cantidad? Sí. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, el número 3. Ojalá, por favor. Hazte para allá, hazte para allá. Vamos a completar la tabla en números y en palabras. Aquí vemos que en la primera cantidad está escrita en números y aquí tenemos que completarla en palabras. Aquí en la segunda la tenemos ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? La profeta la tabla en cantidad. Erika, a ver, dime en palabras lo que dice. Por favor, silencio en el micrófono. Entonces, vamos a trabajar con Antonio. Antonio, ¿cómo escribimos la primera cantidad? En letras. 517.400.800. A ver, 8. nos faltó observar ahí. 517.000 Millones. millones. 517.408. 400.000. Millones. 408. Manera. La segunda cantidad tenemos 913.200.050. ¿Cómo la escribimos? 913 millones, vamos a separar en periodos. Ahí viene 210.000, separamos en periodos. 50, 0 en las centenas, 50 decenas y 0 unidades, ¿verdad? Entonces así lo escribimos. En la siguiente cantidad tenemos, 200.000. Antonio, ¿cuál es la siguiente cantidad? La siguiente cantidad. Tienes que poner aquí esta. 25. No. ¿Y cómo es la alquiler? 700 millones. 900 millones. 700 millones. 7. 747.004. A ver, 7 millones. 7 millones. exacto, 7 millones, 7.024. exacto, 7 millones, 347 347.000. 1024, ¿ya? Entonces, esa es la tercera cantidad. Vamos a pasar a la última. Tenemos 25.054.127. Entonces vamos a primero escribir la primera parte. 25 millones, separamos el periodo. 54.000. Aquí sería el 0, que en la centena no hay nada. 54.127. Antonio. 0. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos todos bien?
Sí. Entonces vamos a pasar a la pregunta 4. También vimos lo que es el valor posicional, que es el valor que toma un número de acuerdo a la posición en la que ocupa dentro del número, o sea, unidades, decenas, centenas, sucesivamente en unidades de mil, centenas de mil y decenas de mil. Lo mismo con los millones. Si cambiamos un número de posición, cambia totalmente el valor que tiene este. Por ejemplo, para determinar el valor de una posición, se busca el orden que ocupa, ¿verdad? Como hemos trabajado con la tabla. Unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón. Que es el orden que nosotros tomamos para poder leer las cantidades. Vamos a ver, ¿cuál es el valor posicional de 8 en 8735? Vamos a trabajar con Ezequiel. Las unidades de 1000. Unidades de 1000. Entonces, este aquí le van a hacer una X. Lo van a marcar, lo van a colorear. Esa es la respuesta correcta. Unidades de 1000. La pregunta 5. Con Ezequiel mismo. ¿Cuál es el valor posicional de 5 en 341.658.262? Observen en qué posición está el 5. Decenas de 1000. ¿En cuál es? Decenas de 1000. Muy bien. Y lo rellenamos. Gracias, Ezequiel. Yo respondí esta y la dije. ¿Ya? La sexta pregunta dice, ¿cuál es la correcta escritura de la siguiente cantidad? Vamos a trabajar con Tiffany. ¿Cuál es la correcta? La A, ¿verdad? 800.235.140. Entonces todos vamos a subrayar la opción A. También aprendimos sobre las líneas paralelas. Las líneas rectas paralelas son aquellas que no se topan, ¿verdad? Pueden estar en el mismo plano, pero no se van a unir jamás. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? En los columpios. Estas de aquí, las que están marcadas con rojo, serían líneas paralelas, porque pueden estar en el mismo plano, pero no se tocan. Lo mismo aquí con el cinturón. Las líneas rojas son las líneas paralelas. Lo mismo en las escaleras. Estas de aquí, que no se topan, son líneas paralelas, ¿verdad? Entonces son las que están en el mismo plano, pero jamás se tocan. En cambio, las líneas perpendiculares son aquellas que se unen, ¿verdad? Son dos rectas que al unirse forman un ángulo recto, ¿verdad? Un ángulo de 90 grados, como observamos aquí, el que se forma con una escuadra. O también en el marco de una puerta. Es cuando se unen dos líneas rectas y forman un ángulo recto, ¿verdad? Aquí podemos observar cómo en una silla existen varias líneas paralelas, ¿verdad? Sería la línea aquí, esta línea acá, estas que no se topan. En un objeto podemos observar varias líneas paralelas como también líneas perpendiculares. Por ejemplo, en la parte de arriba, si observamos, estas uniones de aquí son líneas perpendiculares. La parte de acá y aquí otro, ¿verdad? Porque tenemos ángulos rectos. Y si lo observamos, la silla de costado, en la parte de aquí,
donde se encuentra el puntero, pueden observar que tenemos líneas paralelas, ¿verdad? De frente también. Entonces, las que marcamos aquí con color amarillo son las líneas paralelas, ¿verdad? Pregunta 7. Ustedes tienen un gráfico, ¿verdad? Que es una casa. Van a pintar de rojo las líneas rectas paralelas. Recuerden que son aquellas que se encuentran en el mismo plano, pero que no se tocan. Entonces van a observar bien y las van a colorear de rojo. Y las líneas perpendiculares son aquellas que al unirse forman un ángulo recto, ¿verdad? Un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, aquí en la casa yo puedo observar que esto de aquí me forma un ángulo recto. La ventana. Aquí mismo en la otra ventana. Y aquí en la casa, en el cuadrado, esta de aquí y la de acá sería una línea paralela. Entonces van a observar bien y los van a ir coloreando. Yo les mencionaba que las líneas eran paralelas cuando no se unían entre ellas y perpendiculares cuando se unían y formaban un ángulo recto. Entonces, en la pregunta número 8, nuestra actividad quedaba así: paralelas, paralelas, perpendiculares y perpendiculares. Entonces, ¿hasta ahí todos estamos bien? Sí, correcto. Entonces, vamos a pasar a la pregunta. También les indicaba que en la ubicación en la semirrecta numérica, nosotros utilizamos una semirrecta numérica para identificar la ubicación de las cantidades, ¿verdad? ¿Cuál es la anterior y cuál es la posterior? Nosotros hemos trabajado con unidades de millón, con decenas de millón, centenas de millón, ¿verdad? Esto fue lo que vimos en la clase. Y en la pregunta 9, que era lo que estábamos realizando, tenemos que completar la cantidad que corresponde. Entonces tenemos aquí en el cuadro las cantidades en desorden y debemos ordenarlas acá. Entonces voy a trabajar con Yormari. Vamos a listo, está lista Yormari. ¿Cuál es la siguiente cantidad que debo ubicar aquí arriba en la semirrecta numérica? Teniendo en cuenta que ya tenemos la primera, ¿verdad? Estamos trabajando con 3 millones, ¿verdad? Una cantidad de 7 dígitos. Vamos a ubicar cuál es la siguiente en la cantidad que tenemos acá arriba. ¿Cuál es la siguiente, Yormari? ¿Vale? Vamos a escribir 5 millones. 5 de 0. La siguiente. Gracias, Yormari. Vamos a trabajar con Leonardo. Leonardo. Brittany. Relativo a Leonardo. Leonardo, ¿cuál es la siguiente cantidad? 10 millones. 10 millones, muy bien. La siguiente, Leonardo. 77 millones. 77 millones, muy bien. Entonces, para no confundirnos, tenemos que ver bien cuáles son su valor posicional, ¿verdad? Entonces, de esa manera hemos ubicado en nuestra semirrecta numérica. Gracias, Leonardo.
Ahí estamos bien en la pregunta 9. Y para que lo observen. Empezamos con 3 millones, 5 millones, 10 millones, 77 millones y 724 millones. Vamos a pasar a la pregunta 10. Coloca verticalmente y suma. Entonces, ¿cómo vamos a colocar esta cantidad? Teniendo en cuenta aquí ha habido un error tipográfico. Lo vamos a corregir. No es 3 decenas de millón. Recordando que cuando tenemos estas siglas en mayúsculas se refiere a millón, porque es una cantidad mayor. Y cuando las tenemos en minúsculas se refiere a millar, para no confundir, ya que son las mismas siglas. Entonces tenemos 3 decenas de millón, y el resto vamos a ir colocando 0, ya que no tenemos ningún valor en las siguientes. La siguiente, unidades de millón. ¿Cuántas unidades de millón tenemos? 4. Vamos a ir en orden. 8 centenas. La vamos a dejar para después. La siguiente, 2 centenas de millón. Vamos a ir colocando, ¿verdad? 2 centenas de millón. Esto va con 0. Siguiente, decenas de millón. Tenemos 6 decenas, 4 decenas de millar. Y ubicamos el 4. ¿Cuál es lo siguiente? Unidades de millar. Tenemos 2 unidades de millar. ¿Cuál es lo siguiente? Las centenas. Buscamos. Aquí teníamos 8 centenas. La siguiente es decenas. Buscamos en nuestra lista. Tenemos 6 decenas. Y por último, 9 unidades. ¿Ya? Una vez que ya la hemos ubicado de esa forma, vamos a realizar la suma. ¿Ya? Una vez que ya lo ubicamos de la siguiente forma, vamos a hacer nuestra suma. En la parte de aquí abajo solo vamos bajando 9, 6, 8, 2, quedar así, 242 millones, 242 mil 869, ¿verdad? Entonces, eso es la suma.